Tengo aquí una pregunta de Gael, la segunda pregunta de Gael, ¿te acuerdas cómo era? ¿Cómo pudiste ganar las medallas si no podías ver? Que cómo pudiste ganar si no podías ver bien y si corrías con guía. Pues esa es una pregunta muy buena, porque en el mundo paralímpico, en la discapacidad visual, hay dos categorías en la cual la nomenclatura es T11 y T12, ¿no? Los T11 son los ciegos totales, que por supuesto tienen que ir con un guía para que no se pierdan, no se caigan y no les pase nada, y forman un equipo, ¿no? Y en los T12, que es mi categoría, que son los que tenemos un pequeño resto de visión, también podemos ir acompañados de un guía, si lo solicitamos. En mi caso, a día de hoy, no corro, en las competiciones oficiales no corro con guía porque mis ritmos de competición son, digamos, demasiado elevados para encontrar un guía que pueda entrenar todos los días con él y compita con él, ¿no? Porque al final formas un equipo y si el guía en un momento dado no puede correr, tendrías que quedar eliminado, ¿no? Porque no aguante. Mi mejor marca en maratón son 2 horas 21, 2 horas y 21 minutos y 47 segundos, pero claro, el guía no puede hacer esa marca, tendría que ser un guía que corriera mucho más que tú porque tiene que ir sujeto por una cuerda y leerte, hablar contigo de las curvas, de cogerte el avituallamiento, que es muy importante, y entonces tendría que ser un guía que corriera sobre 2:15, una cosa así, 2 horas 15 minutos. Y esos son los, digamos que estamos hablando de gente olímpica que corren ya para sus propias competiciones. Y entrenar sí que entreno con mucha gente que me ayuda y que gracias a ellos desde el principio pude empezar a correr y pude llegar a competir como compito gracias a toda esa gente que me ayuda, muchos de ellos corriendo, otros gente en bici que me sale a correr y a guiarme en bici, mi entrenador que también a veces me acompaña en bici, otras veces va con el coche para poder recogerme en un sitio y volver a llevarme al punto de origen. Y gracias a toda esa gente soy capaz de competir, ¿no? Sí que es verdad que me gustaría tener un guía o tener varios guías para competir para que me ayudaran y que todo esto que parece difícil, ¿no? En Londres, por ejemplo, me pude guiar, tener la suerte de ir en cabeza en muchas de las carreras. Tenemos un coche que abre las carreras con un marcador gigante con el cronómetro, se suele ver, seguramente que lo veis en muchas carreras populares, pues yo cojo de referencia ese coche y ahí voy donde vaya el coche, ¿no? Que suele ir siempre por el recorrido. Hola, me llamo Carla. Mi pregunta es, ¿cómo corres tan bien casi sin ver? ¿Cómo corres tan bien casi sin ver? Es todo entrenar, al final es todo repetir, hacer muchas repeticiones de lo mismo. La técnica de carreras es fundamental, ¿no? Para poder correr y luego al final, al principio cuando empecé a correr me caía muchas veces cuando ibas por sitios que no conocías, pues al final corres por sitios donde aquí en Oviedo corro mucho por la senda del Parque de Invierno, ¿no? Que va hacia Fuso la Reina, la senda verde, y ahí pues hay mucha gente caminando, hay mucha gente que va con su perro y la correa va muy estirada y a veces no la ves y te tropiezas con ella, ¿no? Pero al final sabes que tienes ese tal y siempre vas con un margen de seguridad y al final, pues bueno, a veces te caes, te levantas y no te hiciste mucho daño, sigues entrenando, sigues tirando para adelante, ¿no? Pero sí que es verdad que al final cuando haces unas cosas muchas veces, al final vas perdiendo ese miedo, vas perdiendo el saber que puedes hacerte daño y ya lo haces casi sin pensar. Hola, soy Cintia. Mi pregunta es, ¿qué dificultad tienen los Juegos Paralímpicos? Perdona, no te escuché muy bien. ¿Qué dificultad tienen los Juegos Paralímpicos? Hombre, los Juegos Paralímpicos, la dificultad es conseguir las marcas que te den paso a estar allí. Te das cuenta que es el evento
deportivo más importante que hay para cualquier deportista y todo el mundo quiere ir todos los deportistas quieren ir a unos juegos y hay unas plazas limitadas porque no todo por país pueden ir un número de atletas, de deportistas. Entonces la dificultad es conseguir esa marca mínima y luego pues bueno, tener la recompensa de hacer esa marca y estar allí pues ya tiene su premio, ¿no? Solo que una vez que estás en los juegos lo que te gusta es hacerlo lo mejor posible y quedar la mejor posición para tu país y para ti mismo, ¿no? Entonces, una de las dificultades más importantes es poder conseguir esa marca que te permita estar allí. Hola, soy Cayetana, tengo 8 años y quería preguntarte cómo afecta el COVID a tu entrenamiento. Pues bueno, sí que es verdad que en el año pasado, cuando nos confinaron a todos en casa, afectó mucho, ¿no? Porque sobre todo en mi caso, ¿no? Fondista, maratoniano, que estamos acostumbrados a correr muchos kilómetros y por el exterior todo, el estar en casa fue complicado. En mi caso, yo tenía en casa, me dejaron una máquina que es una elíptica, no sé si la conocéis, que es como unos pedales y unos brazos que te imita un poco la forma de correr y pude ejercitar mi forma aeróbica, ¿no? Que es muy importante los maratonianos y no perder demasiado. Y haciendo ejercicios en casa muchas horas con esa elíptica y ejercicios de gimnasio, de pesas en casa, pues pude seguir un poco mi entrenamiento diario. Pero sí que es verdad que una vez que nos volvieron a dejar salir a correr fuera, el volver a impactar en el asfalto, volvieron a salir esas agujetas del principio, ¿no? Porque el no estar tanto tiempo sin impactar en el suelo, pues el músculo se queda un poco atrofiado, ¿no? Y afectó bastante. Una vez que nos dejaron salir a correr, sobre todo a las personas federadas o a los deportistas profesionales, pues mi entrenamiento volvió a ser un poco como la misma rutina de antes, ¿no? Sí que es verdad que cuando estás en el gimnasio, pues tienes que mantener mascarilla y ventilado y intentar pues tener una higiene en lo que uses constante, pero bueno, sí que es un poco diferente a lo que teníamos antes, pero una vez que nos dejaron volver a salir fuera a practicar el atletismo, pues volvió un poco a ser igual que antes. Hola, me llamo Bruno y tengo 10 años y mi pregunta es, ¿cómo te sientes físicamente cuando corres una maratón? Bueno, dentro de la maratón hay muchas etapas, ¿no? Etapas donde tu cuerpo se va encontrando ni mejor o peor, ¿no? Sí que es verdad que después de un maratón, por supuesto, el cuerpo queda afectado, ¿no? Depende de la exigencia de ese maratón. Muscularmente hay muchas micro roturas de tanto impactar en el suelo y al día siguiente, pues bueno, subir y bajar escaleras pues cuesta un poco más, ¿no? Pero sí que dentro de la competición, en el maratón, pues al principio te sientes muy fuerte porque la preparación de un maratón es tan exigente que cuando empiezas a correr te sientes muy fuerte y te sientes diciendo, bueno, esto está chupado, ¿no? Y ahí es donde tienes que relajarte un poco y controlar un poco y saber a qué ritmo tienes que competir, porque el maratón es muy largo y como te sientes fuerte y quieres ir un poco más rápido, luego cuando pase los kilómetros vas a querer, vas a notar que ese esfuerzo que hiciste de más, sino que lo notaras, lo vas a echar en falta cuando falten pocos kilómetros, ¿no? Hay un momento que los maratonianos llamamos el muro, que suele pasar a partir del 30, del 33, 34, que es donde no solo está el agotamiento físico, sino también que empieza a notarse el mental, ¿no? Donde tu cabeza te dice, empiezas a estar cansado y tu cabeza te dice, igual tienes que parar, igual tienes que aflojar el ritmo, ¿no? Y ese muro, ese momento psicológico es el que hay que entrenar también mucho para saber llevarlo y saber que tú lo entrenaste y que puedes llegar hasta el final, ¿no? Así que hay muchos momentos donde tú quieres correr más y tienes que frenarte y donde hay veces que tu cuerpo quiere correr menos y sabes que tú puedes correr más, ¿no? Ese momento hay que entrenarlo también. Hola, yo soy Iker, tengo 11 años y te quería preguntar que cómo te sentiste cuando te dijeron que ibas a dejar de ver.
Pues bueno, sí que es verdad que nunca te lo esperas, ¿no? Porque yo sí que vi mal desde que nací, siempre estuve con gafas y pero bueno, yo estudié, me formé, estaba ya en mi ámbito laboral ejerciendo de lo que lo que me había preparado toda mi vida y jugaba fútbol, como os dije, tenía mis hobbies y cuando empecé a ver mal y quise operarme de la visión bueno, como hace mucha gente, para se opera la visión y bueno, pues es capaz de volver otra vez a ver, ¿no? Yo pensaba que con una operación era posible de volver a ver, de poder recuperar todas mis dioptrías y volver otra vez a ver. Pues en esa revisión fue donde me dijeron que no tenía operación, mi problema, que era una degeneración, que era un problema genético y que las palabras fueron lo que más me marcaron en ese momento, ¿no? Cuando te dan el diagnóstico y te dicen pérdida de la visión irreversible, es lo que te marca, ¿no? En ese momento pues te sientes un poco mal porque tu futuro de vida pues se viene un poco atrás, ¿no? Pero bueno, lo que decidí en ese momento fue no venirme abajo y seguir haciendo cosas, ¿no? En ese momento, pues empecé a correr, que era lo que podía hacer, seguir haciendo deporte, y eso me llevó a día de hoy a descubrir una faceta que yo no conocía. Yo es que antes, yo siempre lo digo, yo antes no me gustaba correr, era portero y antes en mi época los porteros, pues por desgracia, había muy poca preparación física y era casi como el castigo que nos ponía el entrenador cuando algo hacíamos mal. Eran dos vueltas al campo. Y no me gustaba correr y descubrir esa faceta, pues te hace ver que nunca sabes lo que te puede esperar la vida, ¿no? Y al final hay veces que una mala noticia se convierte en algo bonito, ¿no? Está claro, y vosotros sabéis, ¿no?, que vuestros padres, cuando os ponéis malos por un catarro, por una lesión que tengáis en vuestro día a día, os intentan proteger más para que lo paséis ese trámite lo mejor posible, ¿no? Y en mi caso pasó lo mismo. Mi familia, cuando pues, a tu hijo le dicen que tiene una enfermedad irreversible o tu mujer, ¿no?, pues intenta ponerte en una burbuja donde no te pase nada y te puedan ayudar a todo lo que necesites, ¿no? Y hay veces que necesitas romper esa burbuja y demostrar tú a los demás que eres capaz de seguir haciendo cosas y de seguir teniendo proyectos y teniendo cosas en mente para que no se convierta en una rutina difícil de llevar el día a día, ¿no? Y al final, pues bueno, esa mala noticia se convirtió en algo bonito porque pude seguir haciendo proyectos, pude seguir haciendo cosas y descubrir el deporte en su más alto nivel, ¿no? Hola, me llamo Claudia, tengo 10 años y esta es mi pregunta. ¿Qué es lo más positivo que sacas de tu cambio de vida? Lo más positivo es el poder demostrar a toda la gente que me rodea, que está cerca de mí y sobre todo a hacer ver a mi hijo, ¿no?, que es una enfermedad genética y él la puede tener. Demostrar que no hay barrera no hay ninguna barrera que no te permita saltarla y seguir con tu día a día. Al final es querer, esforzarte y al final es el que tú te propongas nuevos retos y nuevos objetivos para poder seguir hacia adelante. Y de poder demostrar en ese momento que antes conté, el poder demostrar que no hacía falta que está bien que me ayuden, pero que no hace falta que estén pendientes de mí constantemente, sino que yo era capaz a seguir con mi día a día, pues el demostrar eso es lo que más me gratifica en todo este tiempo que llevo haciendo deporte, ¿no? Que no solo que pude seguir haciendo cosas y seguir demostrando a los demás que las barreras se saltan y los obstáculos también se saltan para poder seguir hacia adelante. Si nos haces el último favor, me dice Natalia, la profe de música, si puedes, Sí. por favor, hacer sonar la medalla de Río otra vez. Ah, sí, claro. Aquí está. No sé si la apreciáis. No sé si. Sí, se oye. Sí o sí. Es para que nos quede grabado el sonido, que igual hace ya una actividad con ellos. Vale, pues nada, un placer y que vaya todo bien y
Y nada. Muchísimas gracias, Alberto. Venga, chicos, Hasta ánimo. luego. Mucha suerte.